universidad como un todo debe darle solución. Hay que hacer unos procesos. No se justifica. Una facultad que forma licenciados. La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. El Dr. Roa explica al Consejo que es urgente la aprobación de la Facultad de Ciencias para la Educación, con el fin de lograr la inclusión de una partida adicional de 500.000 pesos para la universidad en el presupuesto nacional. Además, manifiesta el señor rector que la universidad no debe detenerse en su desarrollo y debe extender su enseñanza a otros campos de las ciencias. La creación de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira fue aprobada por unanimidad mediante el Acta número 90 del 12 de noviembre de 1965 del Consejo Superior, iniciándose sus labores académicas 2 años después, en 1967, y albergando en sus 2 primeros años de funcionamiento una población estudiantil de 67 educandos entre cursos básicos y los programas profesionales. Así las cosas, la facultad inició la construcción de su proyecto educativo, encaminado a la profesionalización de los docentes en ejercicio de la región y específicamente del recién creado departamento de Risaralda. Era claro que la nueva Facultad de Ciencias de la Educación contribuía a subsanar el déficit de docentes normalistas carentes de título profesional, quienes además no contaban con un centro de educación superior cercano en el cual profesionalizarse. La primera población que llegó en masa a las facultades de educación fueron los profesores en ejercicio. La facultad funcionaba en el bloque administrativo, justamente en lo que hoy es la oficina del CIARP. Ahí estaba la decanatura, era pues muy pequeña, éramos pocos estudiantes realmente, y una característica, yo creo que el 95%, si no más de nuestros compañeros eran los profesores. Todos eran profesores. En 1967, el ICFES le otorgó a la Universidad Tecnológica de Pereira la licencia de funcionamiento del primer programa de la facultad, la licenciatura en Matemáticas y Física, por la cual pasaron un gran número de estudiantes que luego se vincularían al magisterio o continuarían su carrera profesional como profesores universitarios. Entendiendo que había mucho docente de matemática que no pertenecía a la Facultad de Educación, sino que pertenecía a Ciencias Básicas. Entonces, lo que se hace de alguna manera es legalizar el nombre de esa licenciatura, no ya administrada por la facultad, sino administrada por Ciencias Básicas. Pero eso duró creo que muchos años, porque eso como que se da ya en 1984, creo que es cuando ya se hace el traslado de la licenciatura a la Facultad de Ciencias Básicas. Para el comienzo de la década de los 70, cuando ya la facultad contaba con más de 218 estudiantes, se incrementó la demanda del gremio de educadores de la región, Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Valle. En ese sentido, para garantizar una mayor oferta académica y cobertura en la región, se abrieron 2 nuevos programas: licenciatura en Técnicas Audiovisuales y Psicopedagogía en 1971 y licenciatura en Ciencias Sociales en 1972, lo cual conllevó a que se contratara personal docente de la talla de Tilo Salgado, Morelia Pavón, Gaudiel Peláez, Ruth Rodríguez, Víctor Zuluaga, Estela Brand, Pablo Prado, Ruby Naranjo y Luz Ángela Gómez, algunos de los cuales se formaron en escuelas normales superiores de otras partes del país. Cuando yo ingresé aquí, la facultad ya estaba creada, tenía un programa de audiovisuales y tenía el programa de licenciatura en Historia, Geografía, Ciencias Sociales. Esa formulación de sus proyectos estuvo a cargo de grupos de profesores. Ya venía la Universidad Tecnológica con unas carreras básicas como tecnológicas, y en ese tiempo ya surge lo que fue la Facultad de Educación. Ya tenía 1 o 2 promociones, o 3 promociones creo. Para 1975 se dio formación a docentes desde la licenciatura en Educación en áreas técnicas con especialidad en Tecnología Química, Tecnología Industrial,
tecnología mecánica y tecnología eléctrica, programa académico que fue suspendido tiempo después por decisión administrativa. Fue un programa que tuvo un ciclo, pero al aparecer el decreto 272 era imposible siquiera intentar ofrecerlo nuevamente porque la organización curricular y las exigencias del 272 no permitían estos procesos de profesionalización. 3 años después, en 1978, se abrió la licenciatura en Español y Comunicación Audiovisual, a la cual llegaron docentes como Amanda Castiblanco y Fernando Maldonado, quienes fueran en compañía de Ligia Méndez y otros docentes los creadores de la Maestría en Comunicación Educativa en 1987, la cual sería el primer posgrado de la facultad y la primera maestría en el país que abordará la comunicación desde su relación con la educación. La otra discusión que hubo fue sobre el primer programa de maestría. Ruth planteó la posibilidad de una maestría en comunicación educativa. ¿Qué sentimos ahí? Que había un espacio, que había un lugar, que había que tratar de materializarse. Y nosotros éramos los estudiantes. Cabe destacar que desde sus inicios, la Facultad de Ciencias de la Educación se había caracterizado por el hecho de que en su seno se generaban profundas discusiones en relación con las reivindicaciones del ejercicio docente reclamadas por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, y el Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, además de los debates del conocido movimiento pedagógico colombiano y otros de marcado corte ideológico, propiciados en mayor medida por las pugnas y tensiones surgidas entre el Partido Comunista Colombiano, PCC, que dominaba en número, y el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, MOIR. Esa no era una situación exclusiva de la Facultad de Educación, sino que era una situación que vivía el país y principalmente las universidades. El discurso, digamos, del Partido Comunista era el discurso casi que oficial en la Facultad de Educación. Hasta el momento en que el muro de Berlín cae y entonces caen también los ánimos y los anhelos de esa revolución socialista preconizada por el Partido Comunista. Posteriormente, con la proclamación de una nueva Constitución Política de Colombia en 1991 y las reformas educativas plasmadas en la Ley 30 de 1992 y la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, los debates ideológicos dentro de la facultad ceden un poco para dar lugar a nuevos planteamientos educativos en términos de una formación más integral, interdisciplinaria, investigativa y atenta a los retos de la educación para la diversidad, aspectos que quedaron plasmados en el documento de trabajo hacia la construcción de la identidad profesional del educador que reclama la sociedad colombiana, firmado por varios docentes de la facultad en noviembre del mismo año. Bajo este panorama es que surge la licenciatura de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario en 1994, como respuesta, entre otras cosas, al reconocimiento hecho en la Constitución Política sobre la multiculturalidad. Toda esa concentración urbana que se vive en Colombia y que se vive en Pereira y en Dos Quebradas, ¿cierto?, que son producto de esa migración que se da en toda esta región y que llegan a la ciudad y que se da ese cambio de Colombia de ser una Colombia agraria a pasar a ser una Colombia urbana, pero con una gran cantidad de barrios marginados, y entonces uno ve como en una misma ciudad, ve dos mundos. Y entonces, ¿quién atiende a esa gente? Y el sector educativo, ¿cómo los atiende? Entonces ahí es donde empieza la discusión de un programa que atendiera el desarrollo comunitario. Pero como estaba el ingrediente de lo étnico, entonces se llegó a la propuesta de la etnoeducación y el desarrollo comunitario. Y la licenciatura en Educación Inicial, hoy licenciatura en Pedagogía Infantil, en 1997, dado que, además de tenerse lineamientos importantes para la educación básica primaria con la Ley General de Educación, la educación en el nivel preescolar se constituye en política pública, según lo expresado por la docente María Victoria Alzate. Pues es que primero sí había una necesidad de formar licenciados dijéramos que no solo en primera infancia, sino también en básica primaria. Es que se dio un momento parecido al de ahora, que en estos momentos primera infancia pasa a constituirse en política.
En ese momento preescolar o grado 0 se constituye también en política, entonces sumó además ese momento coyuntural. Adicionalmente, se tuvieron otros dos cambios importantes en la oferta académica de la facultad. En primer lugar, se aprueba la no continuidad de la licenciatura en Ciencias Sociales en 1994 para dar apertura a la ya mencionada licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Y esto se llenó de educadores, ¿cierto? Entonces la Secretaría de Educación dijo, un alto, ustedes tienen que mirar cómo es esto de la formación porque ya no hay trabajo para ellos. Entonces, aquí se hizo como una discusión interna, en ese momento yo no estaba acá, estaba en planeación, y decidieron cerrar la escuela, la licenciatura en Ciencias Sociales, y se presentó entonces el programa de Educación y Desarrollo Comunitario que se había venido trabajando. En segundo término, en 1999 se presenta el cierre de la licenciatura en Español y Comunicación Audiovisual, que dio lugar al surgimiento de dos nuevos programas académicos, como fueron la licenciatura en Español y Literatura en 2001 y la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa en 2002. Luego viene lo de la acreditación, viene todo lo del registro calificado para los programas como exigencia del Ministerio de Educación Nacional. Se reúne la sala de profesores y dice, bueno, no, nosotros ya creo que tenemos muchos egresados, suficientes egresados para cubrir el medio. Entonces, este programa no va a acreditación, no se presenta para registro calificado. Primero, ¿por qué separar las dos carreras? Porque justamente vimos la necesidad de que cada carrera profundizara en una disciplina. La comunicación en la comunicación y el español y literatura en la literatura y el lenguaje. Eso fue una necesidad para poder darle a la carrera, a las dos carreras, una profundización y para darle una calidad en cuanto a la pertinencia de lo que se quería en el perfil del egresado de cada una de esas carreras. Finalmente, no puede dejarse de lado un hecho importante en este recuento histórico, ya que para 1998 iniciaba labores el primer doctorado de la facultad, el doctorado en Educación, área Pensamiento Educativo y Comunicación. Como del 98 más o menos, todo lo que es la resolución, el proceso de aprobación, y creo que para el 2000 es cuando empieza a funcionar ya el doctorado, que viene a generarse como producto, digamos, de todo este trabajo que desarrolla, pues una facultad empieza con sus pregrados, luego empiezas con sus maestrías, luego tienen que ir especializando sus líneas de saber. A pesar de las dificultades en cuanto a la contratación de nuevos docentes de tiempo completo y la carencia de una infraestructura propia para la facultad, es claro que durante los últimos años se han consolidado los 4 programas de pregrado mencionados y se ha dado apertura a nuevos programas de posgrado, como son la maestría en lingüística, la maestría en educación, la maestría en migraciones internacionales y la maestría en historia, en los que se proyecta la capacidad investigativa de los grupos de investigación de la facultad y un sinnúmero de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas, así como con universidades nacionales y extranjeras. Recientemente, en el 2015, se inició el doctorado en didáctica, con el que se busca enriquecer el ámbito de la investigación en las didácticas específicas, consideradas como campos interdisciplinares con una gran relevancia académica y social en la educación del siglo XXI. Con todo lo expuesto hasta aquí, nos queda la claridad de que el proyecto educativo de la Facultad de Ciencias de la Educación sigue fortaleciéndose y adaptándose a las demandas del medio, con responsabilidad institucional e idoneidad profesional. El trabajo cooperativo en equipo, respetuoso de la diversidad epistémica, marca el rumbo de la facultad durante los últimos años de cara al futuro inmediato, como muy bien lo expresan algunos de sus profesores y directivas. Es asumirnos como una facultad que forma licenciados. No se justifica que estén formando profesores en Bellas Artes, que estén formando profesores en ciencias básicas, que quieran formar profesores por allá en ciencias de la salud, en ciencias del deporte y la recreación, como si eso fuera un reguero. Yo creo que los retos primeros de una facultad es identificarse como facultad de educación. Yo creo que ese sería el gran reto. ¿Y qué significa ser una facultad de educación? Es como realmente podemos hablar de una facultad que está consolidada en sus 3 dimensiones y con sus 3 actores, hablando solos.
de un solo proyecto, todos en conjunto hablando de un solo proyecto, la Facultad de Educación, y que ella permee la universidad.